Justo debajo de las aguas de una de las rutas comerciales más importantes del mundo se está cocinando una crisis, una que amenaza con poner de rodillas al comercio global. El Mar Rojo, esa arteria que bombea la vida de nuestra economía, está literalmente bajo fuego. En este análisis vamos a desentrañar cómo un conflicto que nació en las arenas de Yemen ha escalado hasta convertirse en un desafío de seguridad internacional, uno cuyas ondas de choque ya se sienten en todos los continentes. Para poder entender la verdadera magnitud de lo que está pasando, es fundamental, es imperativo, comprender por qué esta franja de agua es tan importante. Porque, vamos, no es solo un paso marítimo, es un punto neurálgico del poder y del comercio a nivel mundial. Y esta es la pregunta que ahora mismo le quita el sueño a gobiernos y a corporaciones por igual, porque no estamos hablando de simples barcos en un mapa, sino del torrente sanguíneo del comercio. Y cuando una arteria como esta se obstruye, el colapso amenaza con sentirse en cada rincón del planeta. Miremos bien este mapa. Este es el epicentro del caos, el punto exacto donde la geografía y el conflicto chocan de la forma más explosiva. Por un lado, el estrecho de Bab el-Mandeb, un verdadero cuello de botella por donde fluye una parte gigantesca del comercio mundial. Y justo al lado, Yemen, la plataforma desde donde se lanzan los ataques que han puesto en jaque a toda la navegación internacional. Y que quede claro, no hay una alternativa real. Esta ruta no es una opción más. Es sencillamente la columna vertebral del comercio entre Oriente y Occidente. Cada amenaza en este corredor no es una simple ficha de dominó que cae. Es un temblor que recorre y amenaza con fracturar las cadenas de suministro de todo el mundo. Pero, a ver, ¿cómo se llegó a este punto? ¿Cómo se encendió esta mecha? Los ataques en el Mar Rojo no surgieron de la nada, para nada. Son la cara más nueva y más peligrosa de un conflicto con raíces que se hunden muy profundo en la historia reciente de Yemen. Es una década de fuego y fractura. Lo que empezó como una promesa de cambio en 2011, con la primavera árabe, terminó degenerando en un vacío de poder. Y ese vacío, bueno, los hutíes supieron cómo explotarlo. En 2014, toman la capital y encienden la mecha de una guerra regional devastadora. La tregua de 2022 fue, en realidad, un respiro, un espejismo de calma en medio de una tormenta que se negaba a pasar. Y en el centro de esta tormenta hay un actor clave, el movimiento Houthi, también conocido como Ansar Allah. Se forjaron en décadas de insurgencia, se endurecieron con años de guerra y han pasado de ser una milicia local a controlar los centros de poder y las zonas más pobladas de Yemen. Hoy son una fuerza con la que hay que contar sí o sí. Y esta cifra lo dice todo sobre la escala de su poder. 200.000 combatientes. Esto borra de un plumazo cualquier idea de que son una simple milicia tribal. No, estamos hablando de un ejército de facto, disciplinado, bien equipado y con la capacidad y la voluntad de desafiar a las potencias navales más grandes del mundo. Y ahora, el campo de batalla se expande. Vamos a analizar el momento exacto en que la guerra en Yemen desbordó sus fronteras terrestres para convertirse en una crisis marítima con consecuencias globales. Finales de 2023. Esa es la fecha. Un punto de no retorno. El conflicto da un salto estratégico tremendo. Los hutíes proyectan su poder desde las montañas de Yemen hacia el mar, y de un día para otro transforman una de las autopistas del comercio mundial en una zona de combate. El mundo no tuvo más remedio que mirar. Y su arsenal nos revela una sofisticación letal. Ojo, no estamos hablando de armas improvisadas. Tienen misiles balísticos y de crucero capaces de hundir barcos, drones de ataque de largo alcance e incluso barcos no tripulados cargados de explosivos. Es una panoplia tecnológica que demuestra una capacidad militar muy avanzada y que es una amenaza mortal tanto para buques comerciales como para las armadas más modernas. Este mapa visualiza una expansión estratégica que es fundamental para entender el problema. La amenaza ya no está contenida en un solo punto. El radio de acción se ha multiplicado, extendiendo la zona de peligro a lo largo de todo el Mar Rojo y hasta bien entrado el Mar Arábigo. Para las navieras, la ecuación cambió por completo. De repente, ya no hay ruta segura. Y esas decisiones de desviar los barcos, que se toman en oficinas a miles de kilómetros, están generando un verdadero tsunami económico. Este es el impacto global de la guerra en el mar. 82%, menos 82%. Pensemos un segundo en lo que significa esa cifra. No es solo un número, es el sonido de la economía de un puerto que se apaga. El desvío de barcos ha provocado un colapso casi total en el tráfico del puerto Rey Abdullah, una prueba brutal de lo vulnerable que es la región cuando el mar se convierte en un campo de batalla.
El puerto de Jeddah también ha sufrido una contracción durísima, pero el impacto en el puerto Rey Abdullah fue sencillamente devastador. Es la evidencia, la prueba irrefutable de cómo los ataques en el mar pueden asfixiar los centros económicos en tierra firme. Ahora bien, el riesgo no es el mismo para todos. La inteligencia naval lo clasifica con mucha precisión. Los barcos que tienen vínculos con Israel o Estados Unidos se consideran objetivos prioritarios. Para ellos, el riesgo es sustancial. Para todos los demás, la amenaza es moderada, que es como jugar a una ruleta rusa porque siempre existe la posibilidad de un error de cálculo o de un daño colateral. Y es esta matriz de riesgo la que está forzando decisiones millonarias sobre desviar o no un buque. Ante una amenaza tan directa a la estabilidad global, la respuesta internacional era, inevitable. La maquinaria diplomática y militar del mundo se puso en marcha. El primer movimiento fue en el tablero diplomático. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sacó una resolución clarísima, exigiendo el cese inmediato de los ataques. Fue un acto de condena unánime que buscaba, por un lado, aislar a los hutíes y por otro, legitimar una respuesta más fuerte si fuera necesaria. Pero las palabras, claro, no bastaron. Así que la respuesta militar se materializó en la Operación Guardián de la Prosperidad. Una coalición naval multinacional muy poderosa liderada por Estados Unidos se desplegó en la zona con una misión muy clara: imponer la seguridad por la fuerza y proteger la libertad de navegación en aguas internacionales. Pero la estrategia evolucionó. Pasó de la defensa a la ofensiva. Como la amenaza persistía, Estados Unidos y el Reino Unido empezaron a ejecutar ataques aéreos selectivos. El objetivo, golpear la infraestructura militar de los hutíes en Yemen para desmantelar desde la raíz su capacidad de llevar la guerra al mar. Sin embargo, y a pesar de todo el despliegue militar y la presión diplomática, la crisis está muy lejos de ser contenida. El horizonte sigue cargado de una enorme incertidumbre, no solo para la región, sino para la seguridad de todo el mundo. Y aquí es donde las ramificaciones de la crisis se vuelven todavía más siniestras. Los informes de inteligencia están alertando de una simbiosis muy peligrosa, una cooperación creciente entre los hutíes y grupos como Al-Shabaab y Al-Qaeda. Y no es solo el tráfico de armas, es la transferencia de conocimiento táctico y tecnológico. Es en esencia la exportación del caos que amenaza con replicar este modelo de guerra en otros puntos calientes del planeta. Y aquí llegamos a la gran paradoja trágica de todo esto. La guerra en el mar está aniquilando la posibilidad de paz en tierra. Cada misil que se lanza contra un barco es un golpe directo a la frágil tregua en Yemen. La escalada marítima aleja cada vez más la posibilidad de una solución política a un conflicto que ya ha devastado al país por una década. Al final, la crisis del Mar Rojo nos confronta con la gran pregunta estratégica de nuestra era. ¿Cómo podemos proteger las arterias vitales de un mundo totalmente interconectado cuando los conflictos locales tienen la capacidad de provocar un colapso global? Asegurar estos corredores económicos ya no es solo una cuestión de comercio, es un imperativo para la estabilidad en el siglo XXI.